A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y en este programa yo voy a explicar unos cuadros que los expusimos en el programa anterior, pero observé de que no fuimos muy claros en la explicación, y entonces hay amigas y amigos que me han llamado a mi celular pidiéndome que lo vuelva a repetir para tener una idea clara y sobre todo para tomar nota de los datos, ¿no? Es el tema del subsidio al precio de los combustibles. Yo voy a exponer en esta ocasión cuatro láminas respecto a lo que es la importación, el costo de importación del gas, del diésel y las naftas, y luego vamos a ir a un total. De manera que entonces estamos con los cuadros listos, tenemos totalizados el costo de importación de los combustibles, y entonces eso va a servir mucho para las ecuatorianas y ecuatorianos que están haciendo un seguimiento del programa. Entonces nos vamos a referir a una lámina 1 que se refiere a las naftas de alto octano importado. Ahí tenemos, en la semana anterior no teníamos los datos completos, sobre todo el total, pero hoy nos estamos refiriendo entonces desde la columna izquierda, desde mi ubicación frente a la pantalla. En la columna izquierda, en la primera, está lo que son los años, del año 2011 al 2017. En la segunda columna está lo que es el volumen de importación de los barriles de petróleo, que estamos hablando de 114,6 millones de barriles de importación de naftas. En la tercera columna están los precios, miren ustedes, ¿no? En el año 2011 hay un costo de importación del barril de gas de naftas de alto octano de $131, en el 2012 es de 143, en el 2013 es de 131, en el 2014 de 120, en el 2015 estamos hablando de 82, en el 2016 estamos hablando de 60,86 el costo de importación del barril de gasolina, de naftas, y en el 2017 estamos hablando de 72,42 el costo de importación de un barril de naftas de alto octano. En la columna cuarta, que es la importante, miren ustedes el costo de importación de la nafta de alto octano, que se le utiliza para mezclar con las gasolinas que se producen en el país. El costo de importación de la nafta en ese periodo 2011-2017 es de 11,993 millones de dólares, ¿no? A continuación está la columna de los precios que se vendió en el Ecuador. Miren ustedes esos precios, prácticamente son casi de la mitad de lo que se importa, ¿no? Entonces ahí está el error de la política económica, sobre todo de la política petrolera del gobierno, en este caso de Correa, que compró un barril de naftas en altísimos precios, como está explicado en la tercera columna, pero en la quinta vemos que esos precios, como digo, son a la mitad de lo que los compró. ¿Cuánto recuperó por la venta de sus productos en el mercado nacional? Lo que recuperó fue 6,023 millones de dólares, ¿no? Y lo que subsidió, o la pérdida, es de 5,970 millones de dólares solo en la nafta, en ese periodo 2011-2017. Vamos a la siguiente columna. En la siguiente columna, miren ustedes el diésel. El diésel es más caro que la nafta, ¿no? ¿Recuerdan las cifras? En el cuadro 1
de la nafta estábamos hablando que el costo de importación fue de 11.993 millones de dólares. Entonces vamos al diésel, como está aquí en el segundo cuadro. El diésel, estamos hablando del mismo periodo, ¿ya? En la segunda columna son los barriles de importación, estamos hablando ahí de 137.5 millones de importación de barriles de diésel. En la tercera columna está el precio del barril del diésel, y en la cuarta columna, que es lo que me interesa, que para que ustedes tomen nota, el costo de importación del diésel en ese periodo, en el gobierno de Correa, fue de 14.100 millones de dólares. En la quinta columna está el precio de venta, es la mitad prácticamente de lo que compró el gobierno de Correa en el mercado internacional, lo vendió a la mitad, y eso es un error del manejo de la política petrolera. Y estamos hablando ya en la sexta columna, que es lo que me interesa que observen, lo que recibió el Estado en el gobierno de Correa en el periodo 2011-2017 por la venta del diésel fue de 5.667 millones de dólares, ¿no? ¿Cuál fue la pérdida? ¿Cuál fue el monto de pérdida? 8.432 millones de dólares, lo que está en rojo, lo que está en la última columna. En el caso de la gasolina fue de 5.970 millones de dólares, pero hoy en el diésel estamos hablando de 8.432 millones de dólares. Vamos a la tercera columna. El tercer gráfico, Evelyn, que estamos hablando en este caso del GLP o del gas de uso doméstico. Es el siguiente cuadro, Evelyn, ya vamos a ver en el siguiente cuadro lo que está el caso del GLP. Ya, entonces estamos en el tercer cuadro, ¿no? Ahí ven ustedes lo que es gas licuado de petróleo en el encabezado del cuadro, ¿no? Asimismo, periodo 2011-2017, en la segunda columna estamos hablando de 70.133 barriles que se importó de GLP. En la tercera columna están los precios de importación del barril de GLP, y en la cuarta columna, que quiero que tomen nota, amigas y amigos, estamos hablando que el costo de importación del GLP en el periodo 2011-2017 fue de 3.946 millones de dólares, ¿no? En la cuarta columna estamos hablando del precio de venta, es totalmente inferior. Miren ustedes, si ustedes comparan la tercera columna con la quinta columna, el precio de venta del barril de GLP en el mercado nacional es totalmente inferior del importado, ¿no? Y estamos hablando en la sexta columna, lo que recuperó el gobierno de Correa en el periodo 2011 por la venta del GLP en el Ecuador fue de 964.8 millones de dólares. ¿Cuál fue el subsidio, la pérdida o la diferencia en este producto? Fue de 2.981 millones de dólares. Eso fue lo que perdió el Estado en la venta del GLP o del gas licuado de petróleo en el periodo 2011-2017. Y luego estamos ya en el cuarto cuadro. Hasta aquí me quedaré, voy a explicar este cuadro. Es el cuadro ya donde se suma los volúmenes de importación de la nafta de alto octano, más el diésel, más el GLP. En la segunda columna estamos hablando que el gobierno de Correa importó en el periodo 2011-2017, importó 322.3 millones de barriles de estos productos. El costo promedio de estos productos está en la tercera columna. Ahí estamos viendo que, por ejemplo, en el año 2011, el costo de importación de un barril promedio de estos tres productos fue de $117, y a continuación están los otros valores. Me interesa a mí explicarles a ustedes lo que está en la cuarta columna. ¿Cuál fue el costo para el Ecuador, para el Estado, en el periodo 2011-2017 de estos tres productos, de la nafta de alto octano, del diésel y del GLP? Fue de 30.040 millones de dólares. Eso le costó al país, más o menos el presupuesto de este año 2018, el presupuesto general del Estado del 2018, ¿no? Y luego en la quinta columna están asimismo los precios promedios de venta del barril de estos combustibles. Vuelvo a repetir, nafta de alto octano,
diésel y GLP. Ahí están. Esos precios que están en la quinta columna del precio del barril de los productos importados, de los que acabo de mencionar, es totalmente inferior a lo que está en la tercera columna, que es el precio de compra del producto en el mercado internacional. ¿Cuánto recibió? ¿Cuánto recibió por la venta de estos productos en el mercado nacional el gobierno de Correa? Ya, 12.655 millones de dólares es lo que está en la sexta columna, y lo que subsidió, la diferencia o la pérdida para las finanzas públicas fue de 17.384 millones de dólares, es decir, más de la mitad de lo que es el presupuesto de este año. Entonces, regresemos de ahí ya salgamos de los cuadros, Evelyn, y entonces, miren ustedes, hoy en día estamos en debate de lo que es el subsidio, del precio de los combustibles, ¿no? Pero para irme a lo que deberían ser los correctivos que hay que plantear, yo voy a mencionar que esta política así indiscriminada de subsidiar los precios de los combustibles trajo una enorme pérdida a la economía nacional, trajo una enorme pérdida a la economía petrolera. Estos dos conceptos, pérdida a la economía nacional y pérdida a la economía petrolera en forma específica. ¿Por qué perdió? Porque la política de los subsidios tiene un carácter general. Entonces ahí está la irresponsabilidad del gobierno anterior y de los anteriores. Y lamentablemente todavía se continúa con esta política, ¿no? Y entonces, al ser general la política de subsidios, se producen tres fenómenos en el mercado de los combustibles. El uno es lo que es el dispendio del producto. Ese es uno de los principales factores que se da, dispendio del producto. Hay carros circulando en las ciudades del país simplemente por diversión, por paseo. A eso se dedican un importante sector de la población, especialmente de jóvenes, a circular en la ciudad en el día o en la noche, simplemente por paseo, no por necesidades de trabajo. Entonces, ahí tenemos un dispendio del uso del combustible. Un segundo factor es haber subsidiado a los combustibles a personas que tienen suficientes ingresos económicos y que no requieren de subsidios. De esto se benefician empresas, establecimientos comerciales, restaurantes, hoteles, todos se benefician de una política así general de el subsidio al precio de los combustibles. Entonces ahí se benefician sectores que no requieren de una política de subsidios. Entonces es el segundo factor. El primero, el dispendio. Segundo, que se benefician sectores que no requieren del subsidio. Y tercero, el contrabando. El contrabando es enorme en el Ecuador. Entonces, esos son los efectos, y que Correa nunca los corrigió, porque a él más le interesaba los votos, a él más le interesaban los resultados electorales a su favor. Entonces no quería afectar su imagen. Entonces él privilegió su imagen política, su imagen personal, antes que digamos, a cambio de afectar la economía nacional. Eso fue lo que hizo el gobierno de Correa. Benefició su imagen, privilegió su imagen política, pero en cambio perjudicó a la economía nacional, a la economía petrolera. Miren ustedes, yo voy a mencionar lo que ha sido el impacto de los subsidios de acuerdo a diferentes fuentes, ¿no? Por ejemplo, el doctor Luis Alberto Arauz menciona que en el 2010-2014 el perjuicio para el país por subsidios indiscriminados fue de 14.791 millones de dólares. Es decir, ya se venía alertando y fuertemente en el gobierno de Correa porque subió el precio del petróleo y por lo tanto, país productor de petróleo a la vez es importador de derivados. Ahí está la contradicción. Es un caso sui generis, ¿no? Que el Ecuador, siendo productor de petróleo, explotador de petróleo, extractor de petróleo, sea al mismo tiempo importador de los derivados, los hidrocarburos. En el año 2010, según otra fuente, esto lo mencionó el economista Alberto Acosta Espinosa. Él fue ministro de Energía y Minas del gobierno de Correa y fue presidente de la Asamblea Nacional de Montecristi. Él mencionó en el año 2010, y este dato está publicado en la revista Tendencia, que el subsidio de ese año fue de 3.700 millones de dólares. ¿Ya? Vamos a otra fuente. En el 2012,
el monto del subsidio de los combustibles fue de 5.015 millones de dólares, ¿no? Y en el año 2011 fue en el año 2012 fue de 5.015 millones de dólares el costo del subsidio para el Estado. Y en el año 2013 fue de 6.603 millones de dólares, ¿no? Entonces, esto es lo que se ha dado en el Ecuador como efecto de mantener esta política general de subsidios. Miren ustedes que, de acuerdo a una publicación que se difundió el 30 de diciembre del año 2010 por el diario Hoy, el diario Hoy mencionó que el 20% de la población más rica, de grandes ingresos económicos, en ese año 2008, es un dato del 2008, consumió el 50% de los combustibles en el Ecuador. Entonces, ¿quién se benefició de este subsidio? Este 20% de la población que tiene grandes ingresos económicos. Y eso no es justo. En cambio, en la otra orilla, el 20% de la población más pobre, en el año 2008, consumió apenas el 7% de los combustibles. Y entonces, al tener este dato, es fácil más bien focalizar los subsidios. ¿A quiénes se debió focalizar siempre los subsidios, ¿no? Es hasta el 20% de la población más pobre, que tiene un impacto en el consumo de los combustibles o en el uso de los combustibles apenas del 7%, ¿no?, de lo que se consume en el mercado nacional. Este fue un dato del diario Hoy que se publicó el 30 de diciembre del año 2010, pero en referencia al año 2008. Este es un dato muy importante, ¿no? Y estos son los efectos, ¿no? Estos son los impactos de mantener una política de subsidios así de carácter general. Miremos el otro aspecto. Solo hay un dato. No se ha hecho un estudio de lo que es del periodo de Correa desde el año 2007 al 2017. Pero yo le he planteado al Consejo de Participación Ciudadana, que preside el doctor Julio César Trujillo, que se haga un análisis, una investigación, por ejemplo, de lo que ha sido el impacto de los subsidios ya desde el año 2007 al 2017. Estos datos que hemos publicado en los cuadros son datos del Banco Central, pero no tenemos, por ejemplo, esos datos del año 2007 al año 2010. No los tenemos. Nosotros hemos hecho un estudio de otras fuentes y hemos establecido que el monto total del subsidio de los combustibles en el gobierno de Correa desde el 2007 al 2017 de estos tres productos, de naftas, de alto octano, de diésel y de gas de licuado de petróleo o GLP, el monto total solo del subsidio de estos tres productos asciende a 37.000 millones de dólares desde el periodo 2007 al 2017. No está incluido en estos 37.000 millones de dólares, es un poquito más, casi 37.600 o 700 millones de dólares, ¿no? Esa es la cifra solo de los tres productos. Pero ahí no está incluido otros costos que tiene el Estado en la importación de los productos, porque no solo importa gasolina de alto octano, no solo importa GLP, no solo importa diésel, sino que importa otros productos. Importa fuel oil, importa jet fuel, importa avgas, importa cutter stock, ¿ya? Entre otros productos. Todo eso son importados. ¿Por qué? Porque el parque industrial para refinar petróleo es un parque industrial del siglo anterior. Es un parque industrial que viene de décadas atrás, ¿no? En el caso de la refinería de la Libertad, desde los años 50, 40, 50. En el caso de la refinería del Pacífico, es una tecnología instalada en el año 1977. Allí se inauguró la planta de la refinería Esmeraldas. Esa refinería Esmeraldas ya tiene un periodo de uso de 40 años. Según los especialistas en construcción de refinerías, dicen que la vida útil de una refinería es 30 años y que debe amortizarse su inversión en 10 años de operación. Luego los 20 años deben estar beneficio, ganancia, renta. En el caso del complejo industrial de Chuchufindi, se construyó ese complejo a fines de los años 80, ¿no?
Asimismo, ya estamos caminando a los 30 años en ese complejo industrial y desde fines de los años 80 a la fecha no se ha modificado, no se ha innovado, no se ha creado un nuevo parque industrial para refinar el petróleo y se ha venido incumpliendo lo que dice el artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos, que tienen como mandato los gobiernos, de acuerdo a ese artículo, de industrializar el petróleo y el gas que se explote del Ecuador, pero han incumplido todos, incluido al actual. Entonces, esto en materia de los subsidios. En cuanto al contrabando, otra fuente, el economista Alberto Acosta Espinosa, vuelvo a repetir, quien fue ministro de Energía y Minas en el gobierno de Correa y presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, ¿ya? Él mencionó, ese dato está publicado en la revista Tendencia del año 2011, mencionó que el contrabando del año 2011 fue aproximadamente de 800 millones de dólares en ese año. No está contabilizado el perjuicio para el país por el contrabando desde el periodo 2007 al 2017. Es decir, no está cuantificado ese monto, ¿no? Que si tomamos en cuenta un promedio, por decir, de 800 millones de dólares, ¿no? Ya hay simplemente que contabilizar por los 10 años y ustedes van a tener una cifra muy enorme de miles de millones de dólares en contrabando, ¿no? Esto es los antecedentes de esta temática de lo que es el subsidio indiscriminado al precio de los combustibles. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se debería hacer? Nosotros le estamos planteando al gobierno, le vamos a mandar a través de una comunicación adjuntándole estos cuadros, a pesar que los tiene. Pero lo vamos a enviar con la Asociación de Jubilados de Petrocomercial, una comunicación al señor Presidente de la República, con copia al señor Ministro de Economía y Finanzas, con copia al señor Ministro de Hidrocarburos, Energía y Minas, y también con copia a los gerentes de Petroecuador y de Petroamazonas, diciéndoles de que tienen que implementar correctivos. Nosotros estamos trabajando con los intelectuales que manejaron costos en el tiempo de CEPE, que manejaron costos en el tiempo de Petroecuador. Es decir, estamos hablando de intelectuales de la industria petrolera que trabajaron en la empresa estatal años 80, años 90, ¿no? Y principios de este siglo, para informarle al país en forma exacta estas cifras, ¿no? Sucede que nos llama la atención, ya, que en el gobierno de Correa no conocemos lo que es la contabilidad de costos. Antes del gobierno de Correa, anualmente se publicaba los balances y lo que es la contabilidad de costos, los balances de la empresa estatal. Y sucede que en el gobierno de Correa no se publicó esos datos, los escondieron, los camuflaron, es decir, no fueron públicos. Le vamos a pedir al señor Contralor que haga público los balances de Petroecuador y de Petroamazonas desde el periodo 2007 a 2017 en el gobierno de Correa. Le vamos a solicitar en esta semana o la próxima. ¿Qué más le vamos a solicitar al señor Contralor? Que haga una auditoría a la contabilidad de costos de Petroecuador, porque Petroecuador comercializa los derivados de los hidrocarburos, tanto importados como los que se producen a nivel nacional. Entonces sucede que esos costos, como digo, esa contabilidad de costos no está publicada. Nosotros, cuando estábamos en el tiempo de CEPE y luego de Petroecuador, anualmente a nosotros nos daban una copia de la contabilidad de costos, firmada por un contador CPA de Petroecuador. Y luego firmaba ese documento el gerente de Economía y Finanzas. Y estaba a disposición de universidades, de los investigadores y de los analistas, ¿no? Entonces cualquier persona lo podía solicitar, pero en el gobierno de Correa se ocultó esa información. Entonces nosotros le vamos a pedir que la Contraloría General del Estado realice un examen especial de auditoría a la contabilidad de costos de Petroecuador, que en el caso de los derivados de hidrocarburos debe estar el costo del barril del petróleo, de producción del barril del petróleo, debe estar el costo del barril del petróleo que se transporta por los oleoductos, debe estar el costo de refinación del barril del petróleo en las refinerías
y debe estar el costo de comercialización de los derivados de hidrocarburos, tanto costos de almacenamiento como costos de transporte por los poliductos y también en autotanques, ¿no? Nosotros la próxima semana le diremos y más en detalle el tema de focalizar el precio, pero lo digo así en una idea muy concreta. Hay que focalizar el precio de los combustibles, especialmente del GLP, ¿ya? Y también del diésel para las personas de bajos ingresos económicos, especialmente el gas de uso doméstico. ¿Cómo hacerlo? Hay que hacerlo a través del sistema financiero nacional, bancos y cooperativas. Es arcaico, es rudimentario, es prácticamente una etapa superada que quienes afirman de que hay que ponerle un sello a quien sea beneficiario en el tanque de gas, de que hay que entregarle una tarjeta. No, eso no hay que hacerlo a través del producto, sino a través de la devolución en dinero de ese subsidio, en dinero, a quienes son beneficiarios del bono de desarrollo humano. No debería llamarse bono de desarrollo humano, sino bono de subsistencia, ¿no? Y también se lo podría hacer también haciendo que abran cuenta ahorros, por ejemplo, personas que viven en el desempleo y en el subempleo, que reciben bajos ingresos. Entonces hay que ampliar este beneficio a los sectores sociales que están por debajo de la línea de pobreza, o pobres, que en el Ecuador son cerca del 70%. Entonces debe haber una ayuda económica para quienes están en el desempleo, para quienes están en el subempleo, ¿ya? Para la gente pobre que recibe este bono de subsistencia, ¿no? Llamado bono de desarrollo humano. ¿A través de qué? Del sistema financiero, de cooperativas y bancos, ¿ya? Ese debe ser el mecanismo idóneo, racional y técnico de hacer llegar el beneficio a la gente pobre, ¿ya? Pero ya basta de que de este beneficio llegue a sectores que no lo requieren. Amigas y amigos, vamos a seguir profundizando esta información. Ya en los próximos programas nos vamos a dedicar a ello porque nos interesa de que el país conozca lo que es la comercialización de los hidrocarburos en este país y las enormes pérdidas que tiene y la distorsión y el mal manejo de este producto que repercute negativamente en miles de millones de dólares en la economía petrolera y por ende en la economía nacional. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo programa y que tengan un lindo fin de semana y también de vacaciones que ya entramos desde este viernes. Amigas y amigas, muchas gracias por atenderme, muy amables. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.